Buenas noches, jóvenes. Buenas noches, profe. ¿Cómo vayan, Carlos? Excelentemente bien, gracias a Dios. Me alegro. ¿Qué más, Ana? ¿Cómo estás? Caterín, Buenas noches, profe. Laini, ¿cómo estás, Laini? Bien, para Señor, hoy soy yo. me alegro, Laini. Para hoy teníamos ya una vez dado el avance sobre el tema de instrumentos financieros, específicamente sobre las acciones, y habiendo abordado el tema de medición inicial y medición posterior en la clase pasada. Vamos a hacer hoy el ejercicio de argumentación del cuadro sinóptico. Vamos a ser muy puntuales con el tema para ver si alcanzamos a pasar todos los grupos hoy con el tema y con eso cerraríamos esta parte de medición inicial y posterior de instrumentos financieros, específicamente acciones. ¿Correcto? Quedaríamos listos para empezar a hablar un poco del tema de análisis bursátil en cuanto al tema de acciones, a la interpretación de los reportes del mercado accionario, algunos elementos o conceptos de los instrumentos de deuda, como los bonos, que se quedaría pronto ya para la otra semana. No recuerdo cuándo tenemos el parcial. Menos les confirmo qué día es el parcial. Parcial de énfasis 2 el 13 de octubre. En 2 semanas sería el parcial de ustedes. ¿Correcto? Entonces la próxima semana tenemos desarrollo de clase todavía dentro del mismo corte. Bueno, jóvenes, ¿quiénes quieren iniciar la presentación voluntariamente? ¿Qué grupo? Listo. Profe, Entonces, nosotros ya estamos coordinando para compartir pantalla. ok, excelente, Laini. Pero, profe, vamos a mostrarles la... El cuadro sináptico sobre instrumentos financieros, sobre el documento de instrumentos financieros. Sí, señor, sí, señor. Sí. En este momento tenemos 38 personas conectadas de un listado de 55. Listo, profe. ¿Listo? ¿Puedes compartir?
Profe, ya lo observa. Sí, ya se puede ver la visual aquí. ¿Tienen algún cuadro de los participantes? Que me dejen ver los participantes. Compañeros, yo no estoy viendo la pantalla porque tengo como lento el internet, pero puedo empezar si ustedes me dicen que sí. Ok, igual Laini es el mismo documento que nosotros realizamos. Entonces, Sí, ¿qué yo me les lo puedo sé. decir? Ajá. Entonces, profe, los integrantes somos, porque en este documento no está sino en el Word que le enviamos, donde le pasamos la imagen, sino que yo se lo quería mostrar de esta manera para que se observe Sí, más sí. amplio, porque en JPG de pronto toca aumentar, disminuir, en cambio aquí está en la versión como se realizó. Ok, listo. Entonces, profe, los integrantes somos Dime, ¿te escucho? Daisy Caterine Correa Rodríguez, Laini Meyer Esquivia, Sí. Hernán Darío Martínez y Stephanie Montes Cabarcas. Ok. Si quieres continuar, Laini. Sí, bueno, profe, en este momento nosotros vamos a hablar sobre la sección 11 de las NIF para pymes, donde encontramos la medición eh, que hace referencia a los instrumentos financieros básicos. Bueno, podemos ver de forma general que se estableció el proceso tienen o de la forma en que se comportan en el mercado. Entonces nosotros pudimos ver que nos explicaban paso a paso cómo podíamos tomarlos y contabilizarlos en la empresa. Permítanme un segundo. Bueno, inicialmente en la sección 11 de las NIF nos habla de una definición, de como pueden ver en el documento, de una definición y alcance. Entonces, en la definición y alcance nos decía que pues este instrumento financiero trata de dar lugar como un contrato de una entidad y un pasivo financiero a un instrumento de patrimonio de otro. Siempre tienen que haber ¿qué? Por así decirlo, dos personas involucradas. Ahí decía pues que en la definición y alcance pues es relevante para todas las entidades. En el instrumento financiero, por eso sale el otro corchete, que se habla de efectivo, instrumento de deuda, inversión en acciones preferentes, compromiso de recibir préstamos, también de cuentas de origen comercial, pagares por cobrar y pagar, préstamos de bancos a terceros, cuentas por pagar a moneda extranjera, préstamos o subsidiadas asociadas a instrumentos de deuda. Cuando nos decía que era relevante para todas las entidades, pues ahí decía que excepto para la inversión en acciones preferentes, no convertibles en acciones preferentes sin opción de venta. Entonces ahí en ese alcance, siempre en la norma, nos decía hasta dónde llega. Ya cuando se habla de la política contable, en la elección ahí decía que, bueno, que más que todo era para aplicar en la sección 11 y 12 con respecto a las políticas contables pues, de la empresa cuando lo acoge. Y las disposiciones sobre el reconocimiento y la medición nos hacía énfasis en la NIC 39 de los requerimientos de información a revelar en la sección 11 y 12, que habla acerca de todo el proceso de todos los instrumentos financieros básicos. Estoy dando un poco más de la garganta. En el reconocimiento, ya la entidad pues evalúa al final de cada periodo que se informa si existe evidencia objetiva del deterioro del valor del activo financiero que se mida el costo amortizado. Entonces ahí ya nos hablaba cómo se hace el proceso de reconocimiento en esta parte de los instrumentos financieros y también cuando se hace el bajo en cuentas, que es cuando se extingue o se indica que el contrato de los mismos se va a hacer diferentes transacciones en el proceso de los instrumentos financieros. Me escucho doble por ahí. ¿Puedo continuar? ¿Hay alguien hablando? ¿Alguna pregunta? No, dale, continúo. Estaba revisando si tenía el micrófono abierto, pero no lo tiene. Ya va a continuar mi compañero Hernán para que nos participemos. Buenas noches. Buenas ¿Se noches, Hernán, escucha? ¿cómo estás? Sí, Muy bien, muy perfecto. bien. Vale, profe.
En cuanto a la medición, encontramos de que una entidad medirá una partida por deterioro. Se hará un reconocimiento inicial, que cuando una entidad reconocerá un activo financiero o un pasivo financiero, solo cuando se convierte en una parte según las cláusulas contratadas del instrumento. Se va a ver reflejado también un baja en cuentas. Se dará cuando se haya extinguido o algo así, lo indica el contrato. En la medición inicial es el periodo de transacción, se ve reflejado el costo histórico, es decir, los costos ocasionados por su adquisición, las comisiones, los honorarios, los impuestos, o también lo podemos reconocer al valor razonable con cambios en el resultado. Esto es cuando se cotice en una bolsa, es decir, las acciones que adquirimos por medio de otra entidad. En cuanto a la medición inicial, a reconocer inicialmente un activo financiero o un pasivo financiero, una entidad lo medirá al precio de la transacción, que es lo que les venía diciendo ahorita. Y la medición posterior, al final de cada periodo sobre el que se informa una entidad, medirá los instrumentos financieros de la siguiente forma. A. Los instrumentos financieros de deuda que cumplan las condiciones del párrafo 11.8, y B. Se medirá del costo amortizado utilizando el método de interés de efectivo. Los instrumentos de deuda se medirán al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo, y los compromisos para recibir un préstamo se medirán al costo menos el deterioro del valor. A continuación, otra compañera va a hablar. Bueno, voy a hablarles sobre la información a revelar. Entonces, la información a revelar tiene unas condiciones establecidas en el principio financiero que son medidos por el valor razonable, que son los resultados que no necesitan revelar una de las políticas de la información que debemos siempre mostrar las políticas contables significativas con base en la medición utilizada. Es decir, que en nuestras políticas contables debe ser claro mostrar estos valores. En los estados de situación financiera se revelará los importes en los libros a la fecha en la que se informan los estados financieros. Quiere decir que hay empresas que tienen cortes más seguidos o más periódicos, cada 3 meses, cada 6 o anuales. En cada corte nosotros debemos revelar esta información. Eso es lo que hace referencia la información a revelar frente a los estados de situación financiera, que generalmente son los más utilizados por las empresas, porque ahí es donde se ve o se muestran estos pues instrumentos básicos de financiación. ¿Sí se me escuchó? Un poquito Sí, entrecortado, pero sí. exacto, pero sí, en términos generales sí se te escuchó. Ok. ¿Stephanie Montes está presente? No la he visto. No, tampoco lo veo aquí en el chat. Ok, listo, grupo, excelente. Excelente presentación. Muchas gracias, profe. Gracias a ustedes. Bien, siguiente grupo. Bueno, vamos a llamar al grupo de María Eugenia Rieta. Buenas noches, profe. Un momento, ya comparte. Ok, perfecto, María Eugenia, muchas gracias.
Profe, mi compañera apenas va a entrar al computador para compartir. No sé si pues pasamos después de otro grupo o si esperan un momento. Ok, voy llamando a otro grupo mientras ustedes se organizan. Por favor, grupos, tengan todo ahí a la mano para cuando los llame esté lista la presentación, por favor. Vamos con el grupo de Juan Torres. ¿Se me escucha? Sí, señor. Sí, profe, espera un momento que mi compañero va a compartir. Allá. Ok, listo, excelente. Ya tengo la visual. Buenas noches. Nuestro grupo está conformado por Juan Carlos Sánchez, Juan Torres, Duván Morales y mi persona, Gustavo Pérez. Bueno, en la sección 11 de los instrumentos financieros abarcamos desde la definición, los reconocimiento inicial, las mediciones que hay y también en cuanto a los deterioros y todo ese tema. Bueno, un instrumento financiero es un contrato que da lugar a un activo financiero de una entidad y a un pasivo financiero, o a un instrumento de patrimonio de otra. La sección nos da varios ejemplos de estos instrumentos que cumplen con dichas condiciones para ser considerados uno, como lo son el efectivo, los depósitos a la vista, entre otros. Y dentro de los que no cumplen son los títulos respaldados por activos, como las obligaciones hipotecarias. Que siga otro compañero, por favor. Muy buenas. Yo voy a hacer básicamente un resumen de la sección número 11 de instrumentos básicos financieros. Lo que puede básicamente revelarse es que se admite que sea reemplazado por la NIC 39. La NIC 39 habla acerca de instrumentos financieros, reconocimiento y medición. Esto no aplica para coberturas y el IFD. También podemos hablar acerca de los activos financieros y los pasivos financieros menos la medición inicial. Eso es igual prácticamente al precio de la transacción que no incluye costos si se mide posteriormente por el valor razonable. También habla de los activos financieros y pasivos financieros menos medición posterior, que era lo que les hablaba de la NIC 39. El ID es el costo amortizado, método de tasa efectiva. Cuando se habla de costos de amortización, es muy aplicado el tema de los créditos. Cuando se está aplicando la tasa efectiva, que se le aplica a un crédito, a un cupo, a un monto que se aprueba por el banco hacia un cliente. Y el IP con cotización es igual a valor razonable con cambios en resultados y otros costos. Requieren prueba de deterioro o incomprobabilidad. El deterioro básicamente se saca acerca de propiedad, planta y equipo cuando se está deteriorando el activo, ese activo no corriente de la cuenta 15. Otro compañero que siga para seguir haciendo estos resúmenes acá. Sí, continuando con nuestra exposición, yo hablaré de la medición posterior. Esto es al final de cada periodo sobre el que se está informando. Una entidad medirá los instrumentos financieros de la siguiente forma: sin deducir los costos de transacción en que pudiera incurrir en la venta u otro tipo de disposición. Se medirá el costo amortizado utilizando el método del interés del efectivo. Las inversiones en asociadas preferentes no convertibles y acciones ordinarias o preferentes sin opción de venta se medirán primero si las acciones cotizan en bolsa o su valor razonable se puede medir. Otra forma, confiabilidad. La inversión se medirá al valor razonable con cambios en el valor razonable reconocidos en el resultado.
Segundo, todas las demás inversiones se medirán al costo menos el deterioro del valor. Los dejo con mi compañero Dubán. Bueno, profe, yo voy a hablar sobre el deterioro del valor de los instrumentos financieros medidos al costo o al costo amortizado. Este, el reconocimiento al final de cada periodo sobre el que se informa, una entidad evaluará si existe evidencia objetiva de deterioro del valor de los activos financieros que se midan al costo o al costo amortizado. El valor razonable, existen algunas mediciones que son el valor razonable y básicamente se refiere al precio que se podría pagar por un activo o un pasivo en una transacción, siempre que las partes estén debidamente informadas y no exista nada que les impida actuar de forma libre y voluntaria. Eso sería todo, profesor. Muy bien, grupo. María Paula, ¿tienes la presentación lista? Sí, profe, en un momentico. Ok. Compañero lo va a hacer. ¿Listo? Ya tienen la visual. Eh, pues como tal, voy a empezar pues hablándole como de lo que yo entendí y no como tanto de, pues como textualmente lo que dice la norma. Pues Excelente. lo que yo entendí pues de los instrumentos financieros básicos es que pues para las NIF para pymes, para, para las medianas empresas, pues deben aplicar la sección 11 y la sección 12 de la NIF, que pues en la sección 11 encontramos los instrumentos financieros básicos y en la 12 encontramos los complejos. Y pues de los instrumentos financieros básicos, pues yo entendí que pues es un contrato pues donde se posee un activo financiero y pues es un contrato entre dos partes, donde una obtiene un activo financiero y otra obtiene un pasivo o un patrimonio. O sea, es decir, una adquiere una deuda y otra adquiere una ganancia o un ingreso. En este contrato, pues tenemos unas características en las cuales son pues los términos de cumplimiento que pues legalmente son exigibles porque traen unas consecuencias a futuro. Estos contratos tienen distintas formas pues de realizarse, no necesariamente tienen que ser escritos, sino que pues también pueden ser verbales. En la NIF 11 tenemos los instrumentos financieros básicos, que son los efectivos, las cuentas comerciales por cobrar y por pagar, los sobregiros y los préstamos bancarios. Entre los activos financieros tenemos los disponibles, las inversiones, los deudores, los pasivos tenemos las obligaciones financieras, los proveedores y cuentas por cobrar, por pagar. Entre los instrumentos de patrimonio tenemos las acciones, eh, las acciones o cuotas o partes de interés social. Teniendo en cuenta pues que hablamos de esto de los activos financieros, los pasivos y los instrumentos de patrimonio, pues aquí ya tenemos que tener en cuenta la medición inicial, que pues es el momento del reconocimiento, es decir, por primera vez voy a hacer el registro, por eso hay que tener en cuenta los tipos de medición. Y pues en esto le va a hablar mi compañero Beyoncé.
Buenas noches, ¿me escuchan bien? Muy bien, digamos. Sí, ok, profe. Bueno, teniendo en cuenta lo que nos dijo la compañera Paula con la parte de la medición inicial se hace al momento de la compra. Es decir, si yo compro un instrumento financiero en octubre, le realizo la medición inicial y el valor por el cual lo compré. Luego, a final de ese año, se le hace la medición posterior. Medición posterior sería el valor razonable al valor de mercado, como le podemos llamar también, y se hace a 31 de diciembre de ese año. Es decir, lo compré en octubre, hago medición inicial y vamos a 31 de diciembre de 2021 y le realizo la medición posterior. Esto con el fin de que en mis estados financieros, en mi contabilidad, yo tengo una medición inicial, pongamos por un valor de 1 millón de pesos por acción, pero en mi medición posterior al valor en la que está ahora, están en 1.100.000 pesos. La idea es que con esto tener el valor real de la acción al presente. Y si yo conservo las acciones, si no las vendo, si no las cambio, ni nada de eso, se tiene que seguir haciendo la medición posterior. Si es de un grupo de acciones, un grupo de 10 acciones, de 1 millón de pesos cada una, en mi contabilidad aparecen por 1 millón, pero en mi medición posterior tengo 1.100.000 y yo voy a vender 5 de esas acciones, tengo que hacer una nueva medición y registrar un ingreso por se me escapa la palabra, un ingreso por venta de acciones, ¿sí? Es un ingreso financiero y todo esto contribuye a mi contabilidad, al igual que si fuera lo contrario, que en vez de subir el precio de mi acción, se devalúa, también lo tengo que registrar y ya ahí se registraría un egreso. Esto fue lo que pudimos resaltar así de la sección 11 y muchas gracias. Esto sería todo. Ok. Profe, Andrés, ya podemos compartir. sí, claro. ¿Andrés Llama no está conectado? ¿Grupo? Profe, yo soy Andrés Llamas. El Ah, ok. compañero Piense fue el que no expuso. Ok. No sé qué le habrá pasado. Ok, ok, listo, Andrés, disculpa. No, tranquilo. Los tres trabajamos, o sea, Sí, de pronto que no perfecto. hayas puesto que no le voy a poner mala nota. No, no te A los tres preocupes. trabajamos en todo eso y los tres estamos claros del tema. Ok, Exactamente, profe. Solo que ajá, que esta vez quisimos exponer Paula y yo por el grupo. perfecto, listo. Paula, porfa, comparte. ¿Cómo vas, María? ¿Quién iba a compartir? Yo, pero no me deja compartir. Un momentico. Ok.
Paula, ya se ve, puedes empezar. ¿Me escuchan? No, no se escuchó nada hasta el Se momento. escucha bajito. Hola, Ahí se escucha. bueno, buenas noches. Hoy le vamos a hablar sobre la sección 11 de la NI para pymes, donde hablaremos sobre los instrumentos financieros, los cuales son un contrato que da lugar a un activo financiero de una entidad y a un pasivo financiero o un instrumento de patrimonio de otro. Bueno, también se puede decir que es un acuerdo entre dos o más personas donde va a existir una consecuencia económica y el contrato puede ser escrito o verbal. Sin embargo, los activos, los instrumentos financieros se clasifican de la siguiente manera: en activo financiero, pasivo financiero, instrumento de patrimonio. El activo financiero son todos los derechos exigibles que tengo a mi favor, tales como el efectivo y equivalente, cuentas por cobrar y las inversiones. Bueno, a continuación mi compañera María. Sí, buenas noches. Yo les voy a hablar sobre el pasivo financiero. Pues, ¿cuáles son todas las cuentas que tiene la empresa por pagar a un tercero? Tales cuentas pueden ser como las cuentas comerciales por pagar, créditos de consumo, pueden ser los leasing financieros, los bonos de deudas, eh, y los instrumentos de patrimonio, que es cualquier contrato que ponga de manifiesto una participación residual en los activos de una entidad después de deducir todos sus pasivos. Por ejemplo, pueden ser las acciones, las cuotas por parte de interés social. Bueno, aquí encontramos lo que es lo que se llama como baja en cuenta, que el cual pues se produce la baja en cuenta cuando se da alguna de estas situaciones, como por ejemplo cuando se hayan transferido de forma sustancial todos los riesgos y ventajas relacionados con dichos activos. También cuando hayan expirado o se hayan liquidado los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo de un activo financiero. Y también vamos a hablar sobre la medición inicial. Elis, adelante. Buenas noches. La medición inicial. Esta se da que al reconocer inicialmente un activo financiero o un pasivo financiero, la empresa lo medirá al precio de la transacción, que incluirá los costos de transacción, por ejemplo, las comisiones bancarias, excepto en la medición inicial de los activos y los pasivos financieros, que se miden al valor razonable con cambios en el resultado, salvo en caso de tratarse de una transacción de financiación en la relación con la venta de bienes o servicios. Si el pago se aplaza más allá de los pactos terminados o se financia a un tipo de interés que no es una tasa de mercado, cuyo caso la entidad medirá el activo financiero, el pasivo financiero, al valor presente de los pagos futuros, descontados a un tipo de interés de mercado para un instrumento de deuda similar. Bueno, sobre la medición posterior, nos dice que al final de cada periodo sobre el que se informa la entidad medirá los instrumentos financieros de la siguiente forma.
sin deducir los costos de transacción en que pudiera incurrir en la venta u otro tipo de disposición. Es decir, la medición posterior es comparar el costo que se asume por adquirir el instrumento financiero versus con el valor razonable, y así determinar si hay un deterioro de instrumento financiero o un ingreso de instrumento financiero. Por ejemplo, supongamos que a 31 de diciembre del año 2019 es necesario que la empresa o que X empresa realice la medición posterior a la inversión, por lo que se valida en la bolsa de valores. Es decir, que si en la medición inicial que realizó la empresa cuando compró las acciones fueron de 175.000 pesos, y en la medición posterior a 31 de diciembre la acción se cerró a 180.000 pesos, quiere decir que la acción tenía un costo unitario de 178,124. Ese es el ejemplo, por ejemplo. Decir que la medición inicial tiene un costo de 178,124. Pero al momento en que la empresa realiza la medición posterior con la bolsa de validación en la bolsa de valores, pues la acción aumentó su precio a 180. Lo que se hizo en esta medición posterior fue multiplicar la variación que se obtuvo en los precios con el total de las acciones, donde pues obviamente se obtiene una valorización y un ingreso para la compañía. Eso es todo, profe. Ok, grupo. El grupo está conformado por María Rieta, Paula Agudelo y Elis Vázquez. ¿Es así? Y Karen González. Y Karen no está. Creo que tiene problemas de conexión, profe, porque le estaba escribiendo, no le llegan los mensajes. Ok, listo, bien. ¿Algún grupo que esté preparado para hacer su presentación? Profe, nosotros ya vamos a compartir. Ok, perfecto. Eliana. Ya se ve la pantalla. Bueno, profe, nuestro grupo está conformado por Daniel Flores, Roger Paternina, Andrea Canaval y mi persona, Eliana Torres. Nosotros vamos a hablar sobre los instrumentos financieros básicos de la sección 11. Estos instrumentos financieros se aplican y son relevantes para todas las entidades que realizan instrumentos básicos. No pueden aplicar la sección 12 puesto que ellos están exentos de esto. Los instrumentos financieros son un contrato que da lugar a un activo, a una entidad o a un pasivo financiero. Esto no quiere decir que hay una reciprocidad de uno adquiere un derecho y la otra parte una obligación. Entre las clases de instrumentos financieros tenemos los activos corrientes, que son aquellos instrumentos que se convierten en efectivo o en una liquidez a un plazo menor de 12 meses, igual que los pasivos, que son deudas a corto plazo. Y los activos no corrientes, pues son aquellos instrumentos permanentes que su conversión superan el año, así como son los pasivos en deuda a largo plazo superiores a los 12 meses. Entre los instrumentos financieros se pueden tener efectivos,
instrumentos de deuda como las cuentas pagaré o préstamos por cobrar o pagar, que cumplen las condiciones en el párrafo 11.9, o un compromiso de recibir un préstamo que no se pueda liquidar por el importe neto en el efectivo, o cuando se ejecute el compromiso que se espera que se cumpla en las condiciones del párrafo 11.9, como habíamos dicho. Una inversión en acciones preferentes no convertibles y acciones preferentes ordinarias sin opción de ventas. Continúa mi compañero. Buenas noches. Hablemos sobre lo que no se encuentra como instrumentos financieros básicos. Entre ellos tenemos el inventario, los intangibles, los activos biológicos, las inversiones subsidiarias, los saldos a favor de los impuestos y los impuestos por pagar y las demandas. En el reconocimiento inicial de los activos financieros y pasivos, la entidad no reconoce el activo financiero o un pasivo financiero solo cuando se convierte en una parte según las clausuras contractuales del instrumento. En la medición inicial que nos dice la NIS 11.3, el reconocimiento inicial, el precio nos da como el precio de la transacción, es decir, se incluyen los costos a los que se incurre por la adquisición del bien y el valor razonable con los cambios de resultado. Esto se da cuando se cotiza en la bolsa de valores. Y la medición posterior se mide al final de cada periodo. Se mide el costo amortizado utilizando el método de interés efectivo. Los compromisos para reducir se miden al costo menos del deterioro. Por otra parte, tenemos el deterioro del valor del instrumento financiero, medido al costo amortizado, que nos habla de los valores del libro, el valor menos el valor actual de los flujos efectivos, nos viene dando igual al deterioro. En el cuadro tenemos los reconocimientos iniciales de los activos y pasivos financieros, los instrumentos financieros básicos, la medición inicial, medición posterior, el deterioro del valor del instrumento financiero, medido al costo y el costo amortizado. En cada uno nos hablan ellos los parágrafos de la NIF. En la 11.13, en la 11.14 y la 11.25, la cual nos habla de la medición posterior del costo y el costo amortizado. Como reconocimiento en la 11.21. Muchas gracias, profesor. La compañera Diana tiene problemas de conexión. Y Ana Canaval también. Andrea Canaval. Andrea Canaval. Ok. Sí. Recuérdame tu nombre. Tú estás a través del micrófono de Eliana, ¿verdad? Sí, señor. ¿Tu nombre es? Roger Paternino. Roger Paternina. Listo, Roger. Ok, excelente. Listo. Jenny Tapias. Eliana, deja de compartir, por favor. Listo, profesor. Gracias.
Buenas noches, ¿me escucha, profesor? Sí, fuerte y claro. Bueno, buenas noches. Nosotras vamos a hablar al igual que mis compañeros Te quedaste sin audio. financieros. Em, bueno, los instrumentos financieros básicos, como ya todos hemos explicado, es un contrato que da lugar a un activo financiero, a una entidad y a un pasivo financiero, un instrumento de patrimonio para la otra entidad. Dentro de los activos tenemos que puede ser una deuda, un compromiso de recibir un préstamo, una inversión en acciones preferentes. Como todos sabemos, la sección de la ANI número 11 es bastante extensa, entonces nosotros quisimos resumirlo de una forma que todos lo entendamos y que sea práctica. En este entendido, tenemos que el reconocimiento inicial en una entidad financiera reconocerá un activo financiero o un pasivo financiero cuando se convierte en una parte de las condiciones contractuales de ese instrumento. Dentro de ese valor de los instrumentos financieros, tenemos medido los costos amortizados. Al momento de reconocer inicialmente un activo financiero o un pasivo financiero, una entidad lo mediría al precio de la transacción, incluidos los costos de la transacción, a excepción de la medición inicial de los activos y pasivos financieros que se miden al valor razonable con cambios de los resultados. Es decir, pues nosotros adquirimos una acción en 1.000.000 de pesos por acción y pues posteriormente si tenemos una ganancia, pues ya medimos el valor y pues lo reconocemos. La medición posterior se realiza al final de cada periodo sobre el cual se informa. Una entidad medirá los instrumentos sin deducir los costos de la transacción. Asimismo, los instrumentos de deuda que cumplan con las condiciones del parágrafo 11.8 de la sección 11 de las NIF para pymes, que dice que se medirán al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo. Asimismo, debemos tener en cuenta, profe, que los instrumentos financieros básicos cuentan con pagarés, préstamos por cobrar, obligaciones negociables y que los instrumentos financieros, pues ya a modo de información general, como todos sabemos, son CDT, inversiones en acciones preferentes y otros pues que se estiman dentro de la sección 11 de las NIF para pymes, profe. Y eso pues para complementar ya todas las exposiciones que han hecho nuestros compañeros. Ok, listo. Tu grupo está conformado por Jenny Tapias, Daniela Gómez, ¿alguien más? Solo las dos, profe. Ok, perfecto, listo. Bien. ¿Algún grupo? Sí, profe, nosotros. Profe, nosotros. Ok, compartan, por favor. Ya pueden observar nuestra pantalla. Sí, ya se ve. Buenas noches. Nosotros le vamos a hablar sobre las NIF para pyme, la sección 11 y 12 del 2009. Primero que todo, vamos a hablar de los instrumentos financieros básicos, el cual se define como un contrato que da lugar a un activo financiero, a cualquier compañía y a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio. En esto, pues, se trata básicamente de reconocimiento, la baja en las cuentas, la medición y toda la información que se presenta en la revelación de los instrumentos financieros, activos financieros y pasivos financieros. Esta sección 11 aplica los instrumentos financieros básicos y aplica para todas las entidades, dada que su información es muy relevante. Una entidad optará entre aplicar lo previsto pues en la sección 11 y 12 en su totalidad.
Las disposiciones que se dan sobre el reconocimiento y la medición de la NIC 39, instrumentos financieros, reconocimiento y medición, y los requerimientos de información a revelar de la sección 11 y 12. Esto da lugar al reconocimiento inicial, que básicamente consta de dos parámetros, que son activos financieros y pasivos financieros. El activo financiero consiste en que la compañía reconocerá un activo financiero o un pasivo financiero solo cuando se convierta en una parte según las cláusulas contractuales del instrumento. Y el pasivo financiero consta de que a reconocer inicialmente un activo financiero o pasivo. Le doy la palabra a mi compañero Oscar. Buenas noches. Les voy a hablar de medición posterior. La medición posterior se realiza al final de cada periodo sobre el que se va a informar. Lo más común es que sea al 31 de diciembre de cada año, y donde se miran los instrumentos financieros sin deducir los costos de transacción en que se pueda incurrir a la venta o otro tipo de disposición. Tenemos que también se medirá al costo amortizado utilizando el interés efectivo y utilizando el método utilizando el método de interés y las inversiones en acciones preferentes no convertibles y acciones. Es importante aclarar que cuando se hace la medición posterior al 31 de diciembre se debe llevar una contabilidad y decir si hubo un ingreso por el aumento de las acciones o si al contrario hubo un gasto porque las acciones bajaron en su precio con respecto a la bolsa de valores. Muchas gracias. Siguiente, por favor. Buenas noches, compañeros. ¿Sí me escuchan? Sí, Eli. Sí. Okay. Bueno, cuando hablamos de costo amortizado, estamos hablando sobre la fecha sobre la cual se informa los importes. El importe en el que se mide el reconocimiento inicial del activo financiero o el pasivo, menos los reembolsos del principal, menos o más o menos la amortización acumulada utilizando el método del interés efectivo, menos el caso de un activo financiero en cualquier reducción. También podemos hablar acerca del deterioro del valor de los instrumentos financieros medidos al coste amortizado. Al final de cada periodo sobre el que se informa una entidad, evaluará si existe evidencia objetiva de deterioro de los activos financieros que se midan al coste amortizado. 1, la medición. 2, la reversión. 3, el valor razonable. Le vamos a hablar un poco sobre, Sile, porfa, puedes bajar hasta donde dice baja en cuentas de un activo financiero. Y aquí está. Ok. Cuando hablamos de bajas en cuentas de un activo financiero, hablamos sobre una entidad que dará de baja en cuentas de sus activos solo cuando 1, se expiren o se liquiden los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero. 2, la entidad transfiera sustancialmente a terceros todos los ingresos, todos los riesgos, y ventajas inherentes a la propiedad del activo. La entidad, a pesar de haber conservado algunos de estos riesgos y ventajas inherentes a la propiedad significativo, ha transferido el control del activo a otra parte. Mari, Cela. Bueno, también le vamos a hablar acerca de las bajas de cuentas de un pasivo financiero, pues, y este consiste en que una compañía solo deberá dar de baja en cuentas a un pasivo financiero, o ya sea también a una parte de este pasivo financiero cuando se haya extinguido. Es decir, cuando la obligación que se especifica en el contrato haya sido pagada, o en dicho caso también haya sido cancelada o haya expirado.
Si un prestamista o un prestario, como también le llaman, intercambian instrumentos financieros en condiciones diferentes, cada entidad contabilizará la transacción como una cancelación del pasivo financiero original y el reconocimiento de uno nuevo pues debe hacerse. Simultáneamente, pues la otra entidad contabiliza la modificación sustancial de las condiciones de un pasivo financiero existente o de la modificación sustancial de las condiciones de este mismo pasivo, siempre y cuando sea atribuible o no a las dificultades financieras del deudor. Pues la entidad deberá reconocer en los resultados cualquier diferencia que se presente entre el importe en libros del pasivo financiero o ya sea, como les había dicho, una parte de este pasivo financiero cancelado o transferido a un tercero y la contraprestación pagada. Pues a su vez debe incluir cualquier activo transferido que sea diferente del efectivo o del pasivo asumido. Pues también le vamos a hablar acerca de la información a revelar, pues que básicamente hace referencia a la información a revelar, valga la redundancia, para pasivos financieros medidos al valor razonable con cambios en resultados. Pues las entidades que solo tienen instrumentos financieros básicos no tendrán ningún pasivo financiero medido al valor razonable con cambios en resultados. Por lo tanto, no necesitan revelar esta información. ¿Alguien más quiere interferir? Bueno, voy a hablar sobre el mercado de activos e instrumentos de patrimonio. Existen muchas situaciones en las que es posible que la variabilidad en el rango de estimaciones razonables del valor razonable de activos que no tienen un precio de mercado cotizado no sea significativa. El valor razonable de una inversión en activos que no tenga un precio de mercado cotizado en un mercado activo se puede medir con fiabilidad si la variabilidad en el rango de estimaciones del valor razonable no es significativa para ese activo, o las probabilidades de diversas estimaciones dentro de ese rango pueden ser evaluadas razonablemente y utilizadas en la estimación del valor razonable. Eso es todo, profe. ¿Listo, grupo? Gracias. Sigue nuestro grupo, profesor. Listo, dale. Ximena, deja eso. Gracias. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Buenas noches, compañeros. Bueno, le comparto la visualización de los integrantes de nuestro grupo. Nuestro grupo está conformado por Lisney Lara Rocha, por Karen Larios Jaramillo, por Chelsea Barbosa, Jennifer Marsiglia y mi persona. Bueno, partiendo del taller, voy a empezar con el alcance. El alcance de la norma se entiende que se aplicará a todos los instrumentos financieros. Adicional a eso, el reconocimiento estará en baja en cuenta, medición e información a revelar. Aquí se detalla también que existen unas inversiones en subsidiarias asociadas y negocios conjuntos.
También hacen parte de los instrumentos financieros que cumplan la definición de patrimonio propio de una entidad. También se aplicará a la baja en cuenta de cuentas por cobrar de arrendamientos reconocidos por un arrendador. En cuanto a la lección de política contable, tenemos que aquí se relacionan en lo previsto en la sección 11 y 12, en la disposición sobre reconocimiento y medición NIC 39. En cuanto a la introducción, tenemos el tema de los instrumentos financieros, los cuales son un contrato que da lugar a un activo financiero o un pasivo o a un patrimonio de otra. Aquí se detalla que se requiere un modelo de costo amortizado, también que se cumplan ciertas condiciones en cuanto al efectivo, depósitos y cuentas bancarias. Adicional, factor de obligaciones negociables y facturas comerciales mantenidas, cuentas, pagarés y cuentas por cobrar o pagar, así como también bonos e instrumentos de deuda. Inversiones en acciones preferentes no convertibles y en acciones preferentes y ordinarias sin opción a venta, así como compromisos de recibir préstamos. En cuanto a los instrumentos financieros básicos, tenemos que la entidad contabiliza los siguientes. Los activos financieros, de los cuales hacen parte el efectivo, inversiones y cuentas por cobrar. Tenemos los pasivos financieros, que constan de obligaciones financieras y cuentas por pagar. Y tenemos los instrumentos de patrimonio que hacen parte de las acciones y las cuotas o partes de interés social. A continuación sigue mi compañera Karen Lario. Buenas noches. Bueno, yo le voy a hablar de la medición inicial. Bueno, en la medición inicial, esta está comprendida por los activos y pasivos financieros, los cuales se medirán al precio de la transacción. Además, se incluyen los costos de la transacción, excepto en la medición inicial de los activos y pasivos financieros, ya que los cuales se miden al valor razonable. Adicional, las transacciones de financiación tienen relación con la venta de bienes y servicios. Bueno, en ese orden de ideas seguimos con la medición posterior, el cual dice que al final de cada periodo las entidades medirán los instrumentos financieros, los cuales no se deducen los costos de las transacciones en caso de venta. También cabe resaltar que hay unos instrumentos de deuda, compromisos para préstamos, acciones preferentes no convertibles, acciones ordinarias o preferentes sin opción de venta. En cuanto a los instrumentos de deuda, está que estos se miden al costo amortizado con el método de interés efectivo. Por el lado de compromisos para préstamos, tenemos que estos se miden al costo menos el deterioro del valor. Y en cuanto a las acciones preferentes y ordinarias, se miran al valor razonable. Se miran al costo menos el deterioro del valor. Profesores, eso sería todo. Mis otras compañeras hoy no participarán porque están un poco indispuestas de salud. Entonces, eso sería todo. Buenas noches y gracias. Ok, listo. Gracias a ustedes. ¿Otro grupo? Melissa Peña. Sí, profe, buenas noches. Buenas noches, Melissa, ¿cómo estás? Bien, gracias, profe. Profe, antes, yo estoy un poquito con fiebre, pero quería hacer antes de que comenzara mi compañera, como una conclusión de lo que había dicho mi compañero Brian. Entonces, si usted me lo permite. Sí, claro, adelante. Bueno, en la sesión 11 de NIP para PYME, en términos generales, se trata de unos instrumentos financieros, así como la forma que se ejecutan en las operaciones para las empresas. Es así como se detallan también las concernientes en las actividades financieras que se entienden que no son cualquier activo convertible a efectivo,
O por otro lado, los pasivos financieros se refieren a aquellas obligaciones contractuales entregadas a partidas de activos por terceros. Y por anterior de la sección 11 se categoriza de forma muy clara lo referente a los instrumentos financieros básicos y su manejo en los estados financieros, así como también el alcance, que son las definiciones, reconocimiento, medición inicial, posterior, deterioro y bajas en cuenta y revelaciones. Ese es como una conclusión de lo dicho por mi compañero. Perfecto, Lisney. Muchas gracias. Que te mejores. Buenas noches. Buenas noches. Alcance de la sección 11. Se aplica a los instrumentos financieros básicos y es relevante para todas las entidades. Requiere de un modelo de costos amortizado para todos los instrumentos financieros básicos, excepto para las inversiones en acciones no convertibles y preferentes sin opción de venta. Un instrumento financiero es un contrato que da lugar a un activo financiero y a un pasivo financiero o patrimonio. Se aplica a otros instrumentos financieros y transacciones más complejas. Sigue mi compañera Jarines. Buenas noches. Medición inicial y posterior de los activos y pasivos financieros. Bueno, el reconocimiento inicial de un activo o un pasivo financiero se podrá realizar la medición al precio de la transacción, incluyendo todos los costos de la operación, excepto en la medición inicial de los activos y pasivos financieros, que se miden al valor razonable con cambios en resultados. Por lo general, en las MIPYMES, el único activo financiero que tiene un valor razonable son las acciones. Esto si la empresa que las emite cotiza en bolsa. Por lo tanto, lo más probable es que la medición inicial se realice al precio de la transacción. Medición posterior. La medición posterior de los activos y pasivos financieros se hacen midiéndose al costo amortizado, utilizando el método de interés efectivo, los instrumentos que cumplan con las condiciones que diga en la norma. Los instrumentos de deudas clasificados como activos y pasivos financieros corrientes, estos continúan midiéndose al importe no descontado del efectivo o alguna contraprestación que se espere pagar o recibir. En el caso de las transacciones de financiación, se elimina la instrucción a seguir y se remite al mismo tratamiento que se explicó anteriormente para la medición inicial. Muchas gracias. Bueno, profe, yo le voy a hablar acerca del costo amortizado y el método del activo del interés efectivo. Bueno, podemos decir que el activo financiero o un pasivo financiero en cada fecha sobre la que se informa es el neto de lo siguiente. Es decir, que el importe al que se mide el reconocimiento inicial del activo financiero o el pasivo, menos los reembolsos del principal, más o menos la amortización acumulada, utilizando el método del interés efectivo de cualquier diferencia existente entre el importe de reconocimiento inicial y el importe de vencimiento. También podemos decir de que el costo amortizado de un activo financiero es el valor presente del flujo efectivo por cobrar futuros, o sea, los pagos, descontando a la tasa de interés efectivo. Y también podemos decir de que los gastos por interés, o sea, que serían los ingresos, en un periodo es igual al importe en libros del pasivo financiero. Al principio de un periodo multiplicado por la tasa de interés efectiva para el periodo. Gracias, profe, resumiéndolo. Ok.
Profe, mi nombre es María Padilla y pues yo les voy a hablar sobre el deterioro del valor de los instrumentos financieros medidos al costo o al costo amortizado. Encontramos que en el reconocimiento al final de cada periodo sobre el que éste se informa, una entidad siempre evaluará si existe evidencia objetiva del deterioro del valor de los activos financieros que se midan al costo o al costo amortizado. Cuando exista evidencia objetiva del deterioro del valor, la entidad reconocerá inmediatamente una pérdida por el deterioro del valor en resultados. En cuanto a la medición, encontramos que una entidad medirá una pérdida de deterioro del valor de los siguientes instrumentos medidos al costo o al costo amortizado. Para un instrumento medido al costo amortizado, de acuerdo con el párrafo 11.14, la pérdida por deterioro es la diferencia entre el importe de los libros del activo y el valor presente de los flujos del efectivo. Y B, para un instrumento medido al costo menos el deterioro del valor, de acuerdo con los apartados B y C del párrafo 11.14. En cuanto a la reversión, si en periodos posteriores al importe de una pérdida por el deterioro del valor disminuyese y la disminución pueda relacionarse objetivamente con un hecho ocurrido o con posterioridad al reconocimiento del deterioro, tal como una mejora en la calificación crediticia del deudor, la entidad revertirá la pérdida por deterioro. Listo. Profe, compañero Rafa tiene problemas de conexión y por eso no pudo poner en el día de hoy. Buenas noches a todos. No sé si pueden ver la pantalla, profesor. Gina, ¿ustedes tienen clase ahorita a continuación? No, no, señor. Ninguno tiene clase en este momento después de esta clase. No, no sé los demás. Profe, yo sí tengo clase ahora. Ok, Gina, entonces dejemos la presentación para la próxima clase. Regálenme estos 5 minutos para hacer el llamado de lista, ¿vale? Bueno, profe, listo. Listo, Gina. Bueno, listo. Ok, quedas Profe, qué pendiente. pena, no nos dijo nada ni nada, nos sacaron así de repente. No, no sé qué. No, te estaba hablando, pero tenía el micrófono apagado. No, estaba Ah, preguntándole que el grupo estaba conformado por Yarinis Castro, Melissa Peña, María Padilla y Rafael Díaz. y Joely Yepes, que fue la primera persona que habló. Sí, pero Rafa, como vive en una finca, tiene problemas de conexión hoy, profe, la señal no ha estado muy bien. Ok, listo. Excelente. Ok, perfecto. Listo, Gina, entonces quedas pendiente para el inicio de la próxima clase, ¿vale? Bueno, señor, cómo no. Muchas gracias. Gracias a Profe, ti. nosotras también. Ya hace rato estábamos pasando, no dejaron pasar. Ok, no, no te preocupes. Igual quedaron faltando, calculo, algunos 4 grupos. ¿Listo? Entonces regálenme en este momentico para hacer el llamado a lista, por favor, no se desconecten. Paula Agudelo. Presente, profe.
María José Amaya, Presente, profesor. Gualberto Anaya, Presente, profesor. Ok, María Rieta, Presente, profe. Chelsea, Ángel Beleño, Presente, Chelsea. sí, Ángel Beleño, Presente, profesor. ok, Andrea Canaval, por ahí estaba en clase, Presente, profe. Eliana Caraballo, Presente, profesor. Ana Castellón, Presente, profe. Yarinis, por ahí está ahorita, Daisy Correa, Presente, profe. ok, Daisy Correa, Presente. Luis Miguel Cueto, Presente, profe. Rafael Díaz, que no está, Valencia, Janet Flores, perdón. Rafael tiene problemas de internet, Janet tampoco está. Profe, ella tiene problemas de internet. También, ok. Ok. Will Gómez, Daniela Gómez, Presente, profe. Daniel González, Karen González, Oscar Hernández, Presente, profe. Lisney, había hace un rato por ahí. Presente, profe. Karen Lario, también la vi. Profe, yo estoy aquí. Andrés Llamas, Fiamma Ximena Marrugo. Presente, profesor. Ok. Jennifer Marsiglia, también estaba por ahí. Jerlis Martínez, Presente, profe. Hernán Martínez, Presente. Luz Martínez, Luz Adriana, Presente. Laini Meyer, Presente, profesor. Stephanie Montes, Presente, profe. Dubán, Presente, profesor. Ana Olmos, Juan Camilo. Presente, profe. Ok, Ana. Juan Camilo Oviedo, Presente, profe. Giancarlos Palmera, Presente, profesor. María Padilla, Presente, profe. Ingrid Palacio, Ella no está estudiando este semestre. ok, listo. La sombreo aquí, no está en clase, listo. Perfecto, gracias. Roger, Presente, profesor. Jairo Pelufo, Melissa Peña, Presente, profe. José David Pionce, Gustavo Pérez, Presente, profe. Brian, Yo soy Gustavo Pérez, no sé quién respondió. Presente, profesor Brian Ruiz. Brian Ruiz, sí, señor. Juan Carlos Sánchez, Presente, Juan Carlos Sánchez. Pionce está, José David Pionce. Sí. Oh, profe, yo soy. Ok, perfecto. Aquí estoy. Tatiana Vale, Tafur, profe. Presente, profesor. Jenny Tapias, Gina Tinoco. Gina estaba por Presente, aquí ahorita.
Sí. Yaneli Tirado. Profe, un momento. Presente, profe. ¿Quién me dijo presente, profe? Tirado. Yaneli Tirado. Ah, ok, listo. María Paula Torres. Paula Torres. Paula Andrea Torres. Juan Sebastián Torres. Presente. Eleana Torres, por ahí estaba. Presente, profesor. Natalia Urda. Presente, profe. Elis Vázquez. Laura Venera. Marisela Villa. Presente, profe. Y Joelis Yepes. Presente, profe. Ok. Listo, jóvenes. Llamado a lista cumplido. Jóvenes, nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Culminamos esta etapa del cuadro sinóptico. Más allá de que ustedes piensen de que de pronto se pierde el tiempo, es la presentación que hace cada quien, que puedo hacer algunas lecturas rápidas de cómo están interpretando o si están realmente pegados a la literatura. Correcto, y obviamente pues revisar, me queda mucho más fácil revisar la presentación del cuadro sinóptico visualmente hablando a través de la misma presentación. ¿Listo? Jóvenes, nos vemos de aquí a 8 días. Bendiciones para todos. Que tengan un excelente resto de noche. Amén. Feliz noche, profesor. Bendición para usted. Amén.